Bueno, empecemos con la actividad 1 de los naipes. Cuando dice no solo el borde, se refiere a que no ponerlos así, formando un rectángulo con la parte de afuera solamente del rectángulo, sino se refiere a, por ejemplo, pensarlos en 3 filas de 8. O podría ser otra posibilidad, acá sería 3 y acá sería 8, 3 por 8. Si este lo pusiéramos invertido, sería 8 por 3, ¿no? Pero es, digamos, el mismo rectángulo. O podría ser otro rectángulo que tuviera 4 y 6 así, ¿sí? 4 naipes así y 6 así. Sería 4 por 6, lo mismo, el mismo rectángulo si tuviéramos 6 por 4, ¿sí? Y hay otras más, por ejemplo, podría ser 2 por 12 o 12 por 2, que sería el mismo rectángulo, o uno finito y largo de 1 por 24 o 24 por 1, ¿sí? Sería la misma disposición. 1, 2, 3, 4, ya no puedo poner un rectángulo que tenga 5 de alto porque no hay posibilidad para que me dé 24, y 6 ya lo tengo acá. Así que estas serían todas las posibilidades para disponer los naipes formando un rectángulo con los 24. Esa sería una manera de responder a la parte A, y la B también, porque dice si hay una sola posibilidad y serían todas estas. Respecto del 2, que dice si tengo una cierta cantidad de alfajores y los coloco en cajas de 6 no sobra ninguno y en cajas de 8 tampoco, podemos pensar que necesitamos un número que abarque, que incluya al 6 una cantidad exacta de veces y que incluya al 8 una cantidad exacta de veces, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir pensando en los números que están en la tabla del 6. 6, 12, 18, 24, 30. Y los que están en la tabla del 8. 8, 16, 24, 32. Y acá nos damos cuenta que aparece este número repetido en las dos. Quiere decir que el 24 es un número que incluye una cantidad exacta de veces al 6, y también es un número que incluye una cantidad exacta de veces al 8. Ya nos podíamos dar cuenta mirando la actividad anterior. Así que puede ser que tenga 24 alfajores, pero ese es el número mínimo de alfajores, porque si seguimos a partir del 30, 36, 42, 48, y seguimos con los de la tabla del 8, que serían 40, 48, acá ya nos damos cuenta que otra vez aparece una cantidad que podría servir para los dos números. Después, con el problema 3, que habla de las figuritas, si las agrupo de 2 no sobra ninguna, pero si las agrupo de 5 sobra una. Quiere decir que es un número par, porque no me sobra ninguna cuando las agrupo de a 2. Y por otro lado, si las agrupo de a 5, si no me sobrara ninguna, puedo pensar que termina en 5 o en 0, porque todos los números que yo puedo ir agrupando de a 5 me dan 5, 10, 15, 20, 25, todos terminan en 5 o en 0, ¿sí? Dice que en ese caso sobra 1, quiere decir que va a ser un número que termine en 6 o que termine en 1, ¿sí? Pero como dijimos que tenía que ser un número par para que incluya una cantidad exacta de veces al 2, este no lo voy a considerar. Quiere decir que es un número que termina en 6. O sea que puede ser 6, puede ser 16, puede ser 26, puede ser 36, etc. En cuanto a la actividad 4, dice que si cuento de 4 en 4 a partir del 3, me preguntan, ¿llego al número 96? Bueno, una manera de pensarlo sería ver
por supuesto, está la manera súper artesanal, ¿no? Empezar del 3 y sumarle 4 y 4 y 4 y 4 y ver dónde llego. Eso tal vez sería algo que harían los chicos, pero podemos pensar nosotros alguna otra estrategia, ¿sí? Entonces ver, bueno, por ejemplo, pensar si el 96 estaría en una tabla extendida del 4. La tabla que uno conoce del 4, la común, llega hasta el 10. ¿Sí? 4 por 10, 40. Pero podemos pensar en una tabla que se sigue extendiendo y, por ejemplo, llega hasta el 20 y ahí nos daría 80. Y a partir de acá podemos como construir una mini tabla más, agregándole los dos que le siguen y así varios más, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en algún momento, si le sumamos 16, nos va a dar 96. Al 80 le sumamos 16, nos va a dar 96. Esto es 8 por 2, ¿sí? Fíjense que acá ya es el que sigue. 4. No, acá viene 94. 8 y 8. Sí, ya está. Bien, entonces, quiere decir que si empezamos de 0, caeríamos en el 96. Ahora acá nos dice que empezaríamos del 3, quiere decir que en lugar de caer en el 96, caeríamos en el 99. Por lo tanto, no llego al número 96. O termino antes o me paso. Después, con la actividad 5 de las luces de colores, podemos pensar de esta manera, ¿no? Los colores amarillo, verde, rojo, blanco, ¿no? Ahí dice que el primer minuto se prende la luz amarilla, en el segundo la verde, en el tercero la roja, en el 4 la blanca, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y así podemos ir siguiendo, ¿no? 13, 14, 15, 16. Cada segundo qué color de luz se prendería. La pregunta primera es ¿cuál es el color de la luz en el minuto 7? Ya nos queda acá en la tabla, es rojo. Y en el minuto 18 podríamos seguir con la tabla, ¿no? Acá viene 17, 18. Pero después nos pregunta 35, 100, 412, 2000. La verdad que es muy poco práctico seguir con la tabla. Tendríamos que pensar una manera de poder darnos cuentas para esos valores. Por ejemplo, todos los números que aparecen en el color blanco son los de la tabla del 4. 4, 8, 12, 16. Quiere decir que si nos preguntan por un número que esté en la tabla del 4, seguramente va a ser blanco. Si se pasa 1 de la tabla del 4, va a ser amarillo. Si se pasa 2 de la tabla del 4, va a ser verde. Si se pasa 3, va a ser rojo. O sea, justo los números que pusimos primero. Los restos de la división, que serían los números que se pasa, nos va a dar el color que corresponde. Entonces, por ejemplo, 18 vimos, se pasó 2, por eso es verde. Y el 35, ¿cuánto se pasaría de un número que esté en la tabla del 4? Y 35 se pasa 3, porque el de la tabla del 4 es 32, quiere decir que va a ser rojo. Y 100 va a estar justo en la tabla del 4, quiere decir que es blanco. Lo mismo que 412 y lo mismo que 2000. Bien, después tenían en el trabajo práctico un recuadro que dice, ahora que resolviste hasta acá, responde estas preguntas, ¿no? ¿En qué casos te parece que usaste múltiplos y en qué casos divisores? ¿Sí? Bien, acá nos estuvimos fijando que qué números multiplicados daban 24, ¿sí? En el primer problema. Quiere decir que podríamos decir que todos estos números, 3, 8, 4, 6, 2, 12, 1 y 24, son divisores de 24. Pero también podemos decir que 24 es múltiplo de todos esos números. En los otros problemas, cada vez que buscamos los números que están en la tabla, estamos buscando múltiplos de ese número que da origen a la tabla. Todos los que están acá son múltiplos de 6, todos estos son múltiplos de 8. O podemos decir que 6 es divisor de cada uno de estos. Los dos conceptos de múltiplo y de divisor están asociados. Después les pregunta cómo definirían qué es un múltiplo de un número y cómo definirían qué es un divisor de un número.
Viendo esto nos puede quedar bastante claro que el múltiplo de un número es cualquiera que esté en su tabla, o podemos decir que es el que se obtiene multiplicando a ese número por otro. Y el divisor es el que lo divide exactamente, o sea, el que cuando hacemos la cuenta de dividir da resto cero. Y acá, perdón, hay algo que quisiera aclarar porque puede ser confuso para los chicos, ¿no? Que es el concepto de divisor de y el concepto de divisor como parte de la cuenta de dividir. Podemos decir que 6 es divisor de 24 porque lo divide exactamente. Pero divisor como parte de la cuenta sería que tengo esta cuenta, por ejemplo, 23 dividido 7, esto me da 3 y me sobra 2. 7 es el divisor. En esta cuenta, el lugar que ocupa la función, que es el que divide a 23, es de divisor, pero no es un divisor de 23. Y esos conceptos tendríamos que tenerlos en claro porque puede ser confuso para los chicos. Después les pregunta qué relación hay entre estos tres conceptos, ser múltiplo de, ser divisor de y ser divisible por, que es algo que acabamos de decir. Si un número es divisor de otro, este segundo es múltiplo del primero. Y también se puede decir que 24 es divisible por 6, por ejemplo. ¿Cuál es la cantidad mínima de divisores que puede tener un número y cuál es la cantidad mínima de múltiplos? ¿Sí? Cualquier número tiene, si es distinto de 1, tiene por lo menos 2 divisores, 1 y el mismo número. Solamente el 1 tiene un solo divisor, que es el mismo 1. Cantidad de divisores, 1 y el mismo número, es lo mínimo, a menos que sea el número 1. Para el número 1 hay un solo divisor. La cantidad mínima de múltiplos, ¿qué podemos decir ahí? Si es la cantidad, multiplicamos a un número por otro y nos da un múltiplo, y esto no tiene límite. Siempre hay infinitos múltiplos. No es que hay un número que puede tener pocos múltiplos y otro que tiene muchos múltiplos. ¿Cuál es la cantidad máxima de divisores? Bueno, no hay una cantidad máxima porque depende de cada número. Hay números que tienen un solo divisor, hay números que tienen 2 y hay números que tienen 3, 4. No hay una cantidad máxima de divisores para un número. Y para los múltiplos tampoco, porque siempre son infinitos.